Hola, buenos días para todos y para todas a este diálogo en torno a la novela gráfica colombiana, un espacio organizado por la Cámara Colombiana del Libro en el marco de su campaña Colombia lee a la industria editorial. Nos acompañan en este diálogo dos integrantes del estudio de diseño Book and Play. Ellos son Oscar Abril Ortiz y Alejandro Amaya. Book and Play es un estudio de diseño gráfico creativo multidisciplinario. Entre sus líneas de acción o trabajo están el diseño editorial, la dirección de arte, la ilustración, el cómic y la novela gráfica, la fotografía y otros más. Ha tenido reconocimientos como el Premio CLAP 2015 en diseño editorial, el Premio CLAP 2015 en la categoría digital, Premios CLAP Platinum y Mención 2020 categoría editorial. De manera especial, Book and Play fue quien coordinó todo el diseño editorial, una gran parte del diseño editorial y producción de la novela gráfica María del sello Planeta, Planeta Comics. Oscar Abril es comunicador y editor gráfico, ha diseñado y editado en medios como Gatos Gemelos Comunicaciones, la casa editorial El Tiempo, la revista Cromos, el grupo editorial Abrenuncio, la revista Cambio, el grupo editorial Diez más, perdón, editorial Grupo Bienestar Colsanitas, el grupo Planeta, la revista Bacánica y muchos más. Ha sido también desarrollador de aplicaciones editoriales para dispositivos móviles y se considera como un buscador y lector de historias inmerso en la gestión de proyectos editoriales y digitales, dedicado a lograr que las historias tengan buena cara. Tenemos, si quieres, saluda de una vez, Oscar. Hola, Freddy, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola a todos los que nos acompañan. ¿Cómo están? Y por otro lado está Alejandro Amaya, que es el director gráfico de Book and Play. Él es diseñador gráfico e ilustrador con más de 14 años de experiencia profesional en el campo editorial, la ilustración, el desarrollo digital y el diseño. Ha trabajado en organizaciones como la Editorial Planeta, Editorial y Ediciones Norma y 3J Editores. Cree que la gráfica es una herramienta cultural y un gran aporte social. Entonces, sin más preámbulos, pues iniciemos este diálogo que básicamente va a consistir en exprimir la experiencia que ellos tienen alrededor de la novela gráfica a partir de algunas preguntas ya. Bueno, y de manera personal, pues mi nombre es Freddy Guzmán, yo soy egresado de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuerpo y mi trabajo de grado consistió básicamente en hacer un análisis histórico editorial de la novela gráfica producida en Colombia. Bueno, entonces quisiera empezar con una primera gran pregunta y es, ¿qué es lo que les parece a ustedes novedoso de este formato de la novela gráfica? Pues que es un formato realmente joven y que en Colombia solamente tiene una década de desarrollo. ¿Por qué hoy llama tanto la atención este tipo de formatos? Si quieres empecemos con Eh, Oscar y luego Alejandro nos puede dar. Dale. Pues la industria, primero que todo, creo que Book and Play toma con absoluto respeto la industria del cómic a nivel nacional, porque no es algo nuevo, es algo que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Hay colectivos, hay gente, ilustradores, escritores, realizadores en general, que han dado mucho su tiempo para crear su propio camino, crearse su propia voz en este tema del cómic. Tú preguntabas la novela gráfica y si uno lee, investiga y se da cuenta, el cómic y la novela gráfica es básicamente lo mismo. Entonces, por eso es bueno hablar del cómic primero y luego ver cómo este apelativo de novela gráfica se pone ya en un circuito más comercial. Entonces, nosotros como realizadores gráficos, más allá del cómic, realizadores gráficos de historias en general, hacemos muchas más cosas que solo cómic, Book and Play, alguna cuña del estudio. Nosotros hacemos diseño gráfico, digo, puro y duro, ¿sí? O sea, nos educamos los días completos a trabajar en la industria del diseño gráfico con todas sus aristas, pero
por coincidencias geniales del universo, siempre terminamos con algo editorial. O sea, siempre nuestro camino nos ha llevado a hacer libros, a hacer letras. En el caso particular, cuando me preguntan que quién soy, usted qué hace, yo siempre respondo, y aprendí a responder de una manera, y es, soy un lector que diseña. No soy más allá de alguien que le gustan los libros y tengo la fortuna de diseñarlos, pero siempre desde pequeño me ha interesado mucho este tema de la literatura. Volviendo al estudio, hacemos muchas cosas que tienen que ver con los libros infantiles, que hemos hecho unas cosas muy bellas para Colombia y para Perú, en este caso, otros países. Y la novela gráfica nos llega a nosotros por casualidades del destino. Creo que uno lo programa para que llegue en cierta época. Nosotros, después de trabajar 3 años de manera muy concentrados, juiciosos con el escritor Mario Mendoza, hicimos una serie que se llama El Mensajero de Agartha, que son 10 libros. Ahí hicimos como una maestría en ilustración, son libros de más de 400 ilustraciones. Gracias a ese trabajo es que empezamos a de pronto abrir el espectro de que los libros pueden tener una gráfica interesante, y es muy familiar un libro ilustrado de pronto a un cómic, porque tiene mucha ilustración. Obviamente tiene una capa de guión brutal, que ahí pues más adelante cuando hablemos de María les contaremos todo el proceso, y ahí es que nosotros entramos al cómic. Entonces, vuelvo y digo, entramos al cómic con el absoluto respeto por la industria, por la gente que hace cómic todo el tiempo. Y cómo veo la industria ahorita, pues genial. Creo que sigue siendo muy experimental lo que se hace en cómic. Creo que en Colombia, no hay que decir tristemente, pero con mucha ansia, se está haciendo una industria que falta tiempo, pero por lo menos ya entes como las editoriales, como Planeta en este caso, y hay muchas otras, como Rey Naranjo y todas estas editoriales geniales, ya están mirando el cómic como una posibilidad también de producto, es decir, una posibilidad de hacer una voz gráfica ahí, como ojalá pueda hacerse como es en el tema de Estados Unidos y otros países. Entonces, esa es una pequeña introducción. Bien. Alejandro, ¿cómo analiza, nos hacía énfasis Oscar en esa relación que se establece entre el cómic y la novela gráfica, que pertenecen como a un mismo sistema? Ustedes, como estudio, decidieron entrar en una de sus líneas entonces al cómic. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? Porque también el cómic es nuevo, implica otras formas de lectura, otras formas de comprensión de las narrativas. Entonces, ¿cómo fue su experiencia personal en esa inmersión en este nuevo lenguaje del cómic y la novela gráfica? Claro, creo que, como decía Oscar, complementando un poco también, nosotros hemos estado, o en mi caso, desde que comencé digamos que la carrera y la profesión, he estado relacionado con los libros. Y no hay que dejar de lado que es la gráfica. La gráfica y las narraciones gráficas no solamente están presentes en un cómic, sino están presentes en muchos, digamos que en libros ilustrados, en solamente una cubierta, uno puede tener una narrativa gráfica, ¿verdad? Creo que estos nuevos códigos de lectura que están siendo, digamos que gracias a la tecnología, aprovechados por los jóvenes y por los nuevos lectores, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como decía Oscar, el destino ha hecho que nosotros cada vez más estemos inmersos en las narraciones gráficas. Hay muchos elementos y lenguajes que nos gusta aprovechar en cada diseño que trabajamos, desde la dirección gráfica, como los colores, algo que nos encanta ver mucho y es la cámara, la ubicación de la cámara y los planos en una imagen, ¿verdad? Que puede llegar a atraer mucho a los lectores. Entonces, creo que todas estas perspectivas han hecho que Book and Play
y que de alguna manera el destino a Oscar y a mí nos haya unido para empezar a trabajar todos estos proyectos que más adelante vamos a contar y que podrán ver en nuestras redes. Perfecto. En mi trabajo de investigación en la maestría del Instituto Caricuervo, hice una clasificación de 5 líneas editoriales que caracterizan las novelas gráficas producidas en Colombia. Esas 5 líneas editoriales son: la primera son novelas gráficas sobre vida y obra de personajes históricos. Hay una segunda tipología de novelas gráficas que se refieren a adaptaciones literarias, o mejor, adaptaciones pues, provenientes de la literatura. Relatos y crónicas de la memoria es otro gran grupo de novelas gráficas producidas en el país. Otro muy marcado es la autobiografía, y concretamente la autobiografía femenina, que se ha marcado también en un cuerpo de unas 5 novelas gráficas. Y hay un último gran categoría, que es la ficción, en la cual pues hay obras de naturaleza muy variada. Quisiera entonces como que empezáramos a hablar sobre las adaptaciones, que ha sido una fuerte en editoriales como Rey Naranjo, Resplandor Editorial, Planeta Comics, han hecho adaptaciones literarias. Por ejemplo, Rey Naranjo hizo la adaptación del libro Tanta Sangre Vista. Resplandor Editorial, es a la cabeza de Oscar Pantoja, hizo la adaptación de La Vorágine junto con Charbol. Planeta Comics irrumpe hoy también con ese, digamos, procedimiento artístico literario, por llamarlo de algún modo, con Satanás y María, en la cual ustedes en esta última estuvieron pues directamente implicados. Entonces, hablemos cómo fue que ustedes se engranaron alrededor de Planeta, y hicieron como este proceso para hacer una adaptación de un clásico de la literatura importante para los colombianos, como es María. Si quiere, empecemos con Alejandro. Alejo. Chévere. Nosotros pues ya hemos estado vinculados desde hace tiempo con editoriales y en Editorial Planeta más, pues, decimos que somos de la casa. Y en su momento el editor y escritor Miguel Ángel Manrique nos llama a proponernos este gran proyecto que es María y otras obras clásicas que más adelante hablaremos. Y nos hace la propuesta de poder narrar de una forma actual el clásico de Jorge Isaac, ¿verdad, María? Nosotros, con todo el respeto del mundo, dijimos, nos encantaría mucho poder darle esa visual, ¿no? Porque la carga visual de María, digamos que María ha estado adaptada ha tenido varias adaptaciones al cine, ¿verdad? De hecho, Gabriel García Márquez se arriesgó en algún momento en un formato serial, en un formato de una miniserie, ¿verdad? Entonces, nos pareció muy interesante y quisimos poner toda nuestra experiencia y nuestra dedicación y nuestro equipo para poder desarrollar María de Jorge Isaac. Entonces, desde ahí empezamos a abordarla. Y de ahí en adelante fue una gran lectura, investigación y un aprendizaje increíble. Perfecto. ¿Y cómo fue allí el encadenamiento que han tenido, por ejemplo, con la editorial y su apuesta? Pues es una editorial, llamémosla comercial en sentido general, ¿cierto? Es como con un espíritu comercial transnacional. Esta editorial, entonces, Planeta, decide hacer y jugarle a ese proyecto de adaptación y reinterpretación de María. ¿Cómo fue allí la relación con el editor, con el guionista? Pues ya nos han anunciado algunas cosas, pero quizás ampliar un poco más esos encadenamientos que hicieron posible la producción de la obra.
El editor que es la cabeza pensante de acá que se creó esto genial es Miguel Ángel Manrique, es un escritor. Él tiene un libro, varios libros, pero uno que nos gusta mucho, que les recomendamos, es Ellas están comiendo al gato, que es un libro bacanísimo de zombies en Bogotá, es bacano. Este loco tiene esta cabeza puesta en ver un poco más allá qué está pasando, anticiparse de pronto en la industria. Sí, es como muy de vanguardia, Miguel. Te trae esta idea sobre la mesa, como con la idea de coger un gran clásico y hacer una relectura moderna desde lo gráfico, ¿ya? Guardando absoluto respeto con el guión, con la forma original. Ahí se suma Oscar Adán, que es un guionista, escritor, él es director de cine, es genial, lo queremos muchísimo. Él coge la estructura de María, empieza a desmembrar las partes, porque ustedes saben que el María es un libro, 500 páginas, es grandísimo, está súper adornado, ¿no? Entonces él empieza a coger las partes lógicas, diría yo, ¿no? De cómo se interpreta María, empieza a estructurar el guión y empezamos nosotros a trabajar con él la parte de bocetaje y eso. La conexión se hace también porque Miguel Ángel confía absolutamente pues, en lo que podemos llegar a hacer. Nosotros confiamos mucho en nuestro equipo. Acá no somos nosotros dos solamente, estamos a la cabeza de la dirección gráfica del proyecto, también en parte de ilustración, pero aquí hay un equipo detrás bacano que lo quiero nombrar de una vez. Están los hermanos Luna, Sebastián y Andrés Luna, que son unos duros de la industria de la animación. Admiración total para ellos, como unos profesores para nosotros. Está Pablo Benavides, que también es un diseñador gráfico excelente, gran dibujante de personajes, y Andrea, que nos ayudó también a la parte de diagramación. Entonces somos un equipo como multidisciplinario. Ninguno habíamos hecho cómic como tal, pero sí tenemos como la curiosidad gráfica y empezamos a armar una estructura de producción muy copiada, eso sí, de lo que puede llegar a ser la industria anglosajona, ¿no? Como la hace Marvel, como las esta gente, en donde hay como líneas de producción específica para que precisamente esto pueda producirse, porque una novela gráfica es muy demorada de hacer, es un proyecto demorado en realizarse. La gran ventaja es que una novela gráfica tiene un largo aliento, vive mucho tiempo, digamos que en canales y este tema. Más, tenemos una presentación que queremos también mostrarles a todos, porque al hablar de gráfico, pues qué chévere mostrarles un poco de cómo fue el abordaje desde lo gráfico, mostrar el trabajo en equipo y todo eso. Y para complementar también lo que vos preguntabas, estos libros, porque no es solo María, son 3 libros, es una trilogía, María es la primera, con el concepto de abordar los clásicos y dar una relectura moderna. Está María, Carrasquilla y Horacio Quiroga. Horacio Quiroga. Aquí la idea también de este live es mostrarles a ustedes cómo está quedando, cómo va a quedar o cómo ya quedó Quiroga, porque está recién salido del horno. Entonces va a terminar siendo una colección de 3 libros de 80 páginas de reinterpretación gráfica de este universo literario riquísimo que tenemos en Latinoamérica, llevado a dibujo, a relato gráfico. Sí, perdón, algo que preguntabas, Freddy, y que me parece muy interesante y bonito decirlo, que complementando lo de Oscar, y es que no es fácil encontrar buenos equipos en un proyecto como este. Digamos que en este mundo se mueven, y hay que decirlo, se mueven muchos egos en algún momento que podrían entorpecer ciertos procesos, ¿verdad? Y hemos tenido la fortuna de trabajar con equipo, guionista, editor, ilustradores, que creen en el proyecto, creen en Book and Play, creen en la editorial Planeta, y que hemos tenido un muy buen complemento, libre, o sea, hemos podido trabajar libres de muchos aspectos como egos, por ejemplo. Y hay una cosa muy interesante que analizaba, son los únicos, digamos, como el único colectivo que he visto que pone su nombre en autoría de una novela gráfica, porque siempre hemos estado muy acostumbrados al guionista y al ilustrador, pues como nombres fijos, pero ustedes hacen la apuesta precisamente en esa línea colaborativa, que son muchos los agentes y los actores allí produciendo, deciden ponerlo como Book and Play.
lo cual es bastante honesto con la dinámica de trabajo que se maneja para un tipo, pues para una novela gráfica como esta. En La Vorágine, para ponerles un ejemplo, sí aparece el ilustrador y aparece el guionista, pues que en este caso son Oscar Pantoja y José Luis Jiménez, pero en una de las últimas páginas aparece todo el equipo de producción, que es prácticamente un equipo casi de una película. Entonces, ese gesto de poner el colectivo como el que trabajó toda la parte gráfica, visual de la novela, pues es una cuestión como aventajada y como muy honesta en el gremio. Sí, bonito. Creo que nosotros, en el momento que nos llamaron y como estudio, decidimos ver muchos referentes a nivel visual, no solamente gráficos, sino de animación que nos encanta. Vimos, hay un documental de Estudios Ghibli, guardando evidentemente las proporciones, pero nos parecía muy interesante cómo ellos sacan una película con 300 ilustradores, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacen para coordinar tantos ilustradores? ¿Cómo hacen para que la historia tenga una continuidad? ¿Cómo hacen para que los lenguajes visuales como el color, los personajes, tengan una continuidad? Y eso es una apuesta que nosotros en Book and Play estamos haciendo para estos clásicos, y es un equipo y especialidades específicas para todo lo que comprende una novela gráfica. Si quieres, Perfecto. podemos compartir pantalla y vamos viendo esos aspectos gráficos. Super, y vamos haciendo como la charla en medio. Está ya, buenísimo. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Todos. Sí, correcto. Creo que no voy a compartir pantalla completa porque si no, no me vería yo, entonces así está bien. Aquí parte de la presentación era esta, obviamente nos consideramos esto. Este apelativo de Hernández y Fernández nos lo puso Mario Mendoza, porque éramos para arriba para abajo estos dos manes rarísimos haciendo gráfica. Queremos mostrarles también algo de las ventajas de trabajar en equipo, y es que se puede montar en una dinámica de producción para exaltar talento. Es decir, la editorial o las editoriales o ideas privadas, por decirlo así, tienen una idea de un guión, una productora pronto tiene un guión, una persona, una editorial. Podemos hacer nosotros como el desarrollo visual para generar un prototipo para poder ayudar a vender, por decirlo de manera. Vender desde el plano de vendérselo a, puede ser una editorial, vendérselo a una firma internacional, a una empresa privada, etcétera. Traemos 3 ejemplos de los cuales estamos trabajando ahorita, que están, digamos que, en proyecto aún, pero queremos traerlos para que vean también un poco lo que hace Book and Play, aparte de María. Esta que están viendo es una novela, es una idea original de nuestro gran amigo Oscar Adán, junto con, ayúdeme con Luis Daniel Vega, son los dos guionistas y escritores de esta obra que se llama Ella se va de casa. Entonces, es un guión bacanísimo de la historia del rock en Colombia, contado a través de una chica. Esto lo hicimos de mano con el equipo, con el equipo que trabajamos también, María. Digamos que sacamos un tiempo del espacio de la producción de diseño gráfico, el día a día, hicimos esta producción. Están vendiéndose, porque esto es como una especie de preventa, por decirlo así. Se muestra mucho, se busca gente que se interese en el tema de la novela, poder buscar patrocinio, etc. Otra que hicimos de la mano por una solicitud de Camilo Muñoz, que es el actual editor en jefe de Planeta Cómic en Colombia, que también admiramos muchísimo. Nos dio esta idea de convertir La Bruja de Germán Castro Caicedo en cómic. Entonces mira que también María, por ejemplo, es un clásico, pero también algo vigente como Germán Castro Caicedo y su gran fondo editorial puede llegar a convertirse y adaptarse en un cómic, ¿sí? Algo muy parecido de pronto a lo que pasó con Satanás de Mario Mendoza y lo que está pasando con todo este boom de las novelas de Mario, ¿no? Digamos que lo que hace él abre espacio para que otros entes también empiecen a jugar en ese territorio de la novela gráfica y por ende desde acá impulsemos la industria nacional, ¿sí?
yo admiro muchísimo lo que está haciendo en el caso de Mario, porque es como punta de lanza para que los otros sigan la estela de lo que él puede llegar a abrir y empecemos a abrir espacio en el tema de la industria gráfica, más que todo en el cómic. Y este es un libro que se llama The Barking Cat, es en inglés. The Barking Cat. Es para una chica ¿de qué país es? Desde rumana. Rumana. Ella se llama Georgia Dova. Y ella, digamos que le gustó de alguna manera el proceso que estábamos haciendo en Book and Play. Ella es escritora y decidió, ya lleva muchos años con este proyecto, había visto varios ilustradores y no le convencían, y decidió, por conexión de Oscar Adán, el guionista precisamente de María, le encantó y dijo, vamos a empezar a hacer este proyecto que también nos fascinó, y es como la historia de un gato que se hace pasar por perro. Es súper bonita, súper interesante. Pero ese libro, ¿para qué país o en qué país fue producido? ¿Publicado? Este libro fue un concepto editorial que se presentó, se desarrolló para Angoulême, para la feria francesa, si no estoy mal, correcto. Estoy equivocado, en donde es un foco donde realizadores, guionistas, equipos de realización de cómic van y presentan sus proyectos para buscar patrocinio y publicación de editoriales grandes. Entonces eso se hizo ahí. Estos 3 proyectos queremos mostrarlos porque son como diferentes puntos, ¿no? El primero es creación independiente, 2 escritores colombianos buscando publicar, ¿no? Como lo ha hecho muchísima gente en Colombia. El segundo es reinterpretar un clásico, vigente, ¿no? De la literatura, como Germán Castro Caicedo, y este que es literatura absolutamente infantil. Entonces, creo que el espectro que tenemos en Book and Play es la dirección gráfica, el desarrollo y producción, buscar el talento. Mucho de este talento es emergente, es decir, gente que de pronto no ha estado en la industria del cómic como tal, pero quieren y tienen la iniciativa gráfica para empezar a hacerlo. Y Book and Play siempre como en la cabeza, como dirigiendo gráficamente estos proyectos. Ya entrando en María, vamos a pasar acá rápido. María, antes de seguir o mostrar el desarrollo visual, gráfico puntualmente, es chévere ver el concepto y la base de lo que es María como tal. Hablamos ahorita que es un gran clásico de hace 150 años, fue escrito. Ha tenido adaptaciones. Gabo, lo decía Alejo, lo adaptó, ¿no? A una miniserie. En 1922 hizo la primera película de un director italiano y fue María. O sea, al parecer María es de estas obras que son como, se dejan moldear, se dejan adaptar, es muy maleable. Y fue la primer novela llevada a otros formatos, ¿ya? Yo siempre pongo el ejemplo que si María hubiera sido lanzada ahorita, podría ser una serie de Netflix, ¿no? O sea, es muy fácil de adaptar por su estructura y por lo descriptiva que es. Perdón, y es como uno de los referentes del siglo, digamos, de este amor idílico y apasionado del siglo y el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Entonces, por ser uno de esos grandes referentes, claro, muchos han querido adaptarla. En María, cuando se lee María, los que hemos tenido oportunidad de leerla, y cuando nos tocó leerla casi por obligación en el colegio, no sé si el abordaje de todos ha sido igual, pero María siempre ha sido vista como esta obra, la que mamera leerla, es muy larga, es difícil de entender, y más en esa edad, en el colegio, cuando se la ponen a leer a uno, pues uno siempre aborda a María como, es algo denso. Cuando se empezó a adaptar, cuando Oscar Adán, el guionista, empezó a analizar la obra, pues obviamente uno se vuelve a reencontrar con todo esto y ya desde el punto de vista adulto, profesional, uno le ve los aspectos destacables de la obra, como esto que está acá. Y hay que destacar el amor idílico de la época, como hace 150 años había una creencia sobre lo sobrenatural, lo religioso, como la gente sí se podía morir de amor, ¿no? En esa época. Es decir, este tema que dicen de morirse de amor hace 150 años era absolutamente vigente, todo era mucho más costumbrista, ¿sí?
había mucha influencia europea, era vivido, se palpaba el tema de la esclavitud, estamos en 1800 con toda, entonces todavía se está empezando la evolución de la esclavitud, pero es muy vigente. De hecho, María toca algunos visos de la esclavitud, pero no hace compromisos con eso, ¿sí? Pero si uno lee la obra ahorita, desde 2020, uno sí le encuentra sus visos del maltrato, ¿no? De la clase alta blanca, todo este tema de costumbres, cómo está relacionado el género, ¿no? La mujer es sumisa, el hombre es el que lleva la batuta del hogar, la mujer es totalmente entregada, es apacible, apasionada, ¿no? Como es Oscar, qué pena, una pregunta. ambiente totalmente agrícola, señor. Sí. Cuando usted muestra como todo este tipo de aspectos que son internos a esa obra, pues entiendo entonces que es el proceso de apropiación y de lectura que se está haciendo del original. Hay, sin embargo, aspectos que yo veo muy recurrentes en la novela, como por ejemplo lo sobrenatural, como materializado en los pájaros que tratan de mostrar como algo malo va a pasar, ¿cierto? Cuando ustedes hacen como este retrato general, como para comprender en primer lugar de qué se trata el libro, en algún momento deciden que van a generar enfoques, como esto lo vamos a mostrar un poco más, esto no lo vamos a dejar pasar un poco más desapercibido. ¿Cómo es eso de allí como de enfocar lo más importante, lo menos importante, o lo que ustedes quisieran resaltar, o cosas que no la vieron como tan pertinente para esta nueva construcción narrativa? Oye, sí, qué chévere que lo preguntes. Mira, es evidente ya que la leíste que hay gráficamente hay dos símbolos durante toda la novela, que son las azucenas, que las puedes ver en la cubierta, y son las plumas negras, que también las puedes ver en la cubierta durante toda la obra. Nosotros decidimos establecer este lenguaje representando el amor y representando lo trágico de la obra, porque la obra en sí al final es un poco trágica, ¿no? En donde la protagonista... Todo el tiempo es bastante Todo el trágico. tiempo es trágico. Entonces, si ves, en esa época también quisimos rescatar esas creencias místicas que tienen lo sobrenatural, ¿cierto? Y que de alguna manera en algún momento de la novela se muestran. Entonces, decidimos apelar a la simbología y cada escena y cada página está planteada desde allí, está planteada desde esa simbología y cómo, y con la combinación de colores, planos y todo esto, cómo narramos la obra. Pues sin hacer spoilers, pero todo el mundo sabe que el final trágico de María, ¿sí? Desde hace 150 años sabemos qué le pasa a María. María muere de una enfermedad que ya nadie se muere en esta época. Entonces siempre hay una anunciación, ¿no? De algo malo. Y lo que se alejo es muy chévere cómo nosotros cogimos eso que en el libro está puesto en literatura, en este tono elegíaco, y cómo se convirtió en algo gráfico. Entonces la anunciación del desastre es las plumas negras. La anunciación del amor son las azucenas. Y es un poco tratar de coger ese sentimiento que expresa Isaac y tratar de ponerlo visualmente en la obra. Así también las metáforas visuales. Esas dos cosas que hablamos es metafórico, pero también está, por ejemplo, la escena que está arriba a la derecha, en la luz de la escena dibuja una hoz de la muerte. Son esas dobles lecturas. Es el momento cuando Efraín se entera que María muere, entonces se desmaya. Ese tema epistolar, cuando pues estamos hablando de hace 150 años, cuando le anuncian a Efraín que María está enferma, él tiene que devolverse, entonces casi que esto es como una carta que se hunde en el océano, nunca llega a su destino, llega muy tarde o llega dañada. Efectivamente llega muy tarde porque Efraín llega tarde a su destino. En ese aspecto también nos gusta ver cómo se abordaron los personajes, cómo hay muchos personajes en la obra, pero exaltamos los principales y le damos esta caracterización muy peculiar de la novela.
Entonces, Alejo, quería decir algo de los personajes. No, creo que para complementar lo de los personajes hay algo que, digamos que uno de los personajes intangible o por lo menos de segundo plano, pero que se convierte en un primero y son los paisajes, ¿no? Los paisajes de María los tuvimos muy en cuenta porque es una de las obras del Valle más representativas, ¿no? Entonces, también la investigación que se hizo frente a los paisajes colombianos hacen parte de la obra, ¿no? Y de la novela gráfica. Isaac es muy descriptivo con el valle, ¿no? Entonces hay 8 hojas completas con texto de 9 puntos en donde habla de cómo es el valle para él, cómo lo está viendo. Eso obviamente no está en la obra, en la novela gráfica, no se puede poner, pero sí se trata de mostrarse, ¿no? Como ese ambiente y ese personaje que siempre está rondando, que es la hacienda, las flores, el sol, el mar, las carreteras de esa época, caballos, todo eso está volcado acá. O sea, yo creo que siempre hay que ver la novela gráfica de María como la interpretación del gran clásico, ¿no? De pronto hay personas que cogen la novela y dicen, pero qué historia tan, pues, ¿no? ¿Por qué no hicieron algo de zombies? ¿Por qué no reinterpretaron María? Cuando nuestro objetivo no era ese, nuestro objetivo era respetar absolutamente el clásico y ayudar que este clásico, que esta novela, perdón, jale la lectura del clásico, interese a nuevos lectores a leer María, a conocer algo que es colombiano hace 150 años, ¿no? Ese es el objetivo. Yo quería hacerte una pregunta, quizás es algo que se va a hablar un poco más adelante, pero pues ese tipo de productos pues siempre tienen como destinatario los lectores. Entonces seguramente ustedes han tenido algún tipo de relación con los lectores que les han hecho comentarios o no sé, a veces hay lectores de prueba que verifican si el proyecto funciona, si la narrativa funciona o no. Cuando esos lectores revisaron el trabajo terminado, como qué les decían, qué comentarios han escuchado, como que, sí me voy a entender porque es distinto leerse el libro de 500 páginas, que a muchas personas ya les parece un poco aburrido, a que me pasen un formato que incluso puede estar inscrito en un plan lector y me pasen una obra de 80 páginas llena de imágenes. ¿Qué sucede allí con los lectores? Sí, yo tengo, primero voy a hablar de una experiencia muy enriquecedora, pero no deja de ser graciosa, y es que de nuestro punto de vista, desde nuestro aspecto, se lo pasamos a varias personas que lo leyeran e intentamos que fueran de varios rangos de edad, ¿no? Primero, se lo pasamos a alguien joven que puede llegar a ser el público objetivo en plan lector, que es mi hijo, que tiene 15 años. Entonces, cuando se lo presentamos cuando él lo vio, es como, pues, sí, la historia, pues, ¿dónde están los balazos y Netflix? ¿Sí? ¿Dónde está la acción acá? Entonces, dice, claro, él lo está viendo desde el desconocimiento de la obra como tal. Puede que le haya escuchado, pero lo ve todavía muy lejano, está muy alejado de él. Entonces, creo que ese es el público también que queremos cautivar, de alguna manera, decir, vengan, hay otras formas de leer a Colombia. Mira que hace 150 años existe un clásico. Mira cómo era Colombia antes, mira cómo era la sociedad antes, y lo que dicen las abuelas, que el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo, ese tipo de cosas. Entonces es chévere como hacer historia y hacer memoria gracias a un clásico. También se lo dimos a un lector que le gusta mucho Mario Mendoza. Él sabe que nosotros estamos súper como un matrimonio bacanísimo con Mario, nos gusta mucho lo que hace, hemos trabajado mucho con él. Entonces cogió la novela y pensó que era algo parecido a Mario, porque lo hizo Bucanplay. Respondió como, espere, ¿cómo así que es una historia de amor? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el posapocalíptico acá? No, tampoco, nada. Entonces, y también a público más grande, les invitamos a escuchar un podcast, hay un sonido rarísimo, les invitamos a escuchar un podcast que hizo Árbol de Libros, en donde es el punto de vista de periodistas que saben del tema literario, y invitaron a Oscar Adán, y él desde en muy poco tiempo analiza la novela y cómo es la visión de ellos, de lectores construidos, periodistas, pues tiene un podcast de literatura, cómo reinterpretaron María, cómo la vieron. Entonces,
la aceptación ha sido muy chévere en todos los aspectos. Cada aspecto, cada grupo etario tiene como su aspecto o su aprehensión o su aceptación con una obra de estas, pero en general creo que ha sido muy positivo, nos ha ido muy bien. Hablemos desde el plano de ventas y eso, ha ido bien María, aunque María es una hija del COVID, ¿no? María se lanza en febrero y teníamos una promoción prevista. Esta presentación hace parte de la presentación que teníamos para colegios, para promotores de lectura, y no pudimos hacerla, pues imagínate, es un tema prescrito para colegios y los colegios se cierran, ¿no? Entonces también aquí uno abre la cabeza y dice la importancia de las redes y los medios para mostrar esto de María y que siga siendo vigente, ¿no? Me pregunto a propósito de lo que usted nos menciona, que muchas veces uno podría pensar que las novelas gráficas materializan de alguna manera proyectos de diferentes, digamos, con diferentes intencionalidades. Podría haber alguien que sucede, como por ejemplo en las novelas autobiográficas, que el ilustrador necesita como plantear allí su proyecto, su experimentación, y hay otro tipo de proyectos que son como más externos, que pueden responder a otro tipo de intencionalidades, que son las que yo muchas veces leo en proyectos de esta naturaleza. Pienso que hay intencionalidades pedagógicas, porque sin reducir, o sea, sin reducir y sin decir que allí hay un campo de experimentación, pienso que hay una gran línea en las novelas gráficas, que es esa, las adaptaciones como con fines pedagógicas para hacer como más amable, más fácil, como más actual, más cercano a estos tiempos actuales, que es de tiempos de la cultura de lo visual. Entonces me pregunto allí si al momento de producción y divulgación de esta obra estaba atravesando la intencionalidad pedagógica de esos proyectos y de los nuevos también que ustedes están desarrollando, como la adaptación, la de Horacio, los cuentos de Horacio Quiroga. ¿Cómo ven ustedes allí como ese interés pedagógico frente a la novela gráfica? Total. María fue concebido como un proyecto de plan lector. Así se lo imaginó Miguel Ángel. Miguel Ángel ya está desmovilizado del Planeta, él no pertenece al Planeta. Cuando trabajaba allá era el director en jefe de plan lector, de literatura enfocada para colegios, que es un público brutal, ¿no? Es la semilla para cultivar nuevos lectores críticos desde la academia, desde el colegio, etc. Entonces María fue concebido como un proyecto para ellos. Fue cambiando la marea a medida que íbamos produciendo María y fue creyéndose que el proyecto podía llegar a ser también un producto, suena feo la palabra, pero un producto de librerías, que la gente pudiera ir a una librería y comprarlo a un precio barato. Eso es también otra cosa que hay que ver, que algunas novelas gráficas también tienen un precio muy alto. Nosotros queríamos tener un precio súper competitivo. El precio se refleja en la producción, ¿no? En el presupuesto para hacerlo, en el tipo de tintas, el tipo de papel, etc. Pero queríamos que fuera muy asequible y que fuera prescrito precisamente para lectores en formación, porque lo ideal es que ellos sean los que conozcan, y vuelvo a ir, soy reiterativo, el tema del clásico y el valor cultural que tiene conocer las bases de la literatura colombiana. Entonces sí está prescrito para ahí. El tema de la experimentación es totalmente válido. Acá, digamos que no cabe la experimentación por el tipo de proyecto que es, pero sí de pronto para Quiroga, que es más de terror, más ficción, más moderno, es como un Edgar Allan Poe latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde el estudio también experimentamos mucho en buscar referentes, nuevas formas, qué tal si combinamos técnicamente tintas, qué tal si hacemos viñetados diferentes, un layout más expresivo, pero María era un poco más como juiciosa, ¿sí? Y lo hicimos pensando siempre en respetar la historia y el clásico, ¿sí? Pero sí, para responder lo tuyo, absolutamente estamos enfocados en un plan lector, sin desconocer que a todo el mundo, desde los pequeños lectores hasta los 99 años, nos gusta la lectura gráfica, las novelas, el cómic. Correcto. Gracias, Oscar. Me parecería súper bien en este momento que siguiéramos avanzando en este proceso que usted nos está mostrando de la producción de la novela.
porque por ejemplo aquí en pantalla veo la bocetación. Bueno, síguenos contando un poco sobre el proceso. Sí, ahí mientras hemos ido ¿Aló, hablando, aló? ¿aló? Mientras Se he me ido, cayó esto. ido hablando, hemos ido mostrando parte de la investigación, ahí alcanzaron a ver cómo son los referentes de la época, menos mal existen pinturas de esa época, de comienzos de siglo, donde podíamos ver costumbres, cómo la gente se vestía, cómo eran los carruajes, cómo era el ambiente. Eso nos sirvió para hacer toda la investigación inicial, que fue, diría yo, que el 50% de lo que fue María, investigar. Y luego Sí, toda esa amalgama de investigación junto con el ojo afinadísimo de Oscar Adán, empezamos a bocetar. Esto lo quisimos traer porque esto de mostrar el detrás de cámara siempre es muy chévere. Hay mucha gente que de pronto está escuchándonos o que después va a ver esto grabado y va a querer iniciarse en el mundo de la novela, cómo se hace una novela. Tengo que ser experto dibujando para contar una historia visual y que se entienda, y resulta que no. Uno se da cuenta que empieza con bolita palito, ¿no? A establecer la escena, muy simple, y va limpiando, va limpiando. Así como escribir un libro es un proceso de escritura y reescritura, ¿no? De escribir y borrar hasta tener un producto final. Una novela gráfica es exactamente igual. Dibujar, borrar, volver a corregir, dibujar, borrar, volver a corregir. Y hay una cantidad de proceso que se queda en papel borrado, ¿sí? Acá también con el equipo era muy chévere cómo se hacían estas sesiones de dónde puede ir la cámara y ellos mismos actuaban, nosotros actuábamos, ¿no? Entonces se convierte también en un ejercicio físico, uno siente que está haciendo gráficamente desde lo físico. No sé si Alejo quiere aportar algo acá también de la bocetación. me desconecté un poco, pero no sé si Oscar ya lo dijo, la novela no pretende reemplazar la obra original, ¿no? Sino simplemente digamos que con los personajes, con este estudio que estamos mostrando de los personajes, con el estudio de los escenarios, el estudio de los colores, acercar a los lectores a la obra original, ¿verdad? En el proceso de bocetación, Oscar ya lo mencionaba todo el proceso y cómo tuvimos que actuar para poder desarrollar y cómo disponer. Hay algo muy interesante en la bocetación, es el layout, porque el layout nos permite tener una buena lectura, ¿verdad? Y tenemos que jugar un poco con esas viñetas y esos espacios en una sola página. Y eso fue uno de los grandes retos también, porque María tiene, pues es una obra larguísima y poder sintetizar, digamos que unas 20 hojas, no solamente es un trabajo y una labor del editor, del guionista, perdón, Oscar Adán, sino también cómo nosotros a nivel gráfico resumimos, reducimos de una manera óptima y respetando la obra, pues 20 páginas o 30 páginas de la obra original a una sola página. Que ese es el trabajo chévere, la coautoría, ¿sí? Porque está un autor inicial, el editor, la editorial, ¿no? Da unas normas, aunque en este caso nos dio mucha libertad. Luego está el guionista como autor, él reinterpreta, y luego está el equipo gráfico como coautor. Nosotros muchas veces le rehacíamos en buena manera a Oscar Adán, el guionista, algunos planos, algunas secuencias que él se imaginaba, condensábamos cosas, alargábamos cosas, decíamos, ven, acá hace falta algo que conecte, acá no tiene sentido si Efraín entra por la puerta, pues después, ¿por qué no sale? Cosas muy intuitivas que lo da el autor visual. De acuerdo. ¿Cuál fue la técnica de ilustración que ustedes utilizaron en María? Pues me imagino que hay varias, pero ¿qué es lo predominante en este libro? Nosotros decidimos hacer como una mezcla, es decir, tenemos una línea clara, que es una línea que nos encanta, ¿verdad? Es una línea continua, y lo mezclamos con algo muy clásico en los cómics que son dos tintas, ¿verdad? Entonces, simplemente utilizamos una sola capa, dos capas de sombras y una sola capa de brillos y luces. Entonces, creo que es algo muy sencillo, pero precisamente para darle valor y para darle más fuerza a los escenarios, a los personajes.
Sí, para complementar lo que dice Alejo, el tema de las dos tintas es un tema de evocar un poco el clásico cómic, el manga japonés de pronto, pero también es un tema presupuestal, que mucha gente nos pregunta por qué no le hicieron a color. Nos hubiera encantado hacerla a color, pero eso aumenta los costos de producción y aumenta los costos de distribución per se. Entonces, pensando en mantenerla barata, pues ahí es donde entra el recurso de como estudio de diseño, como conocedores de la industria del libro, en ver cómo podemos hacer para optimizar costos en un producto de estos y que siga siendo bonito y competitivo. Y en el tema de dibujo, pues acá complemento también, somos fanáticos y también los dibujantes, el equipo del cómic francés, de Hergé, de Tintín, de esta línea clara, más moderno, Paco Roca, Luis Bustos, utilizan esta línea absolutamente sencilla, pero muy clara, no es tan expresiva como lo hacen otros autores, pero precisamente es funcional para los intereses de contar María y el concepto de María, ¿no? Mal haríamos en tener una línea totalmente expresiva para una obra tan romántica. ¿Cuánto tiempo duró la producción de María aproximadamente? No podemos decir. Esa es como la típica pregunta que a veces hago a los editores, ¿cuál fue el tiraje de esta novela gráfica? Y siempre dicen, no puedo decir. No, sí se puede decir, es un trabajo demorado. Lo que te digo, dibujar una novela gráfica es dibujar, redibujar, colorear, recolorear. Es un tema de proceso y volver a repetir, proceso y volver a repetir. Y revisar, y aún creemos que se hubiera podido hacer mucho mejor, claro, obviamente. María tiene unos tiempos establecidos de producción, nos fuimos un poco más largo, pensando también en que se fueron sumando factores, ¿no? Fueron como sumándose cosas que enriquecían la obra. Se fueron quitando cosas, porque al final teníamos solamente 80 páginas para hacer la novela. Entonces hay cosas que se dejaron por fuera, hay bocetos que se obviaron. Es un proceso demorado. Pero, por ejemplo, con Quiroga, esos procesos se han ido acelerando, como que ya tenemos más afilada el hacha y el equipo también, no solo gráfico, sino también de concepto de guión, y vamos perfeccionando ese nivel de producción. Entonces... Uno de los retos, hablando de la producción y del diseño, fue el Hacienda del Paraíso, ¿no? La Hacienda del Paraíso es icónica en el país ya, ¿no? Y en esta obra. Entonces, decidimos hacerla y desarrollarla en 3D. Entonces, trabajamos, digamos que con todos estos referentes visuales, al conocerla. Pero para la gente que no sabe, María es una historia real que Sí, sucede en el Valle del Cauca, es porque no conectan, y es una hacienda donde vive María, donde vive Efraín, que es el mismo Jorge Isaac, y es una hacienda que aún hoy existe, es un patrimonio arquitectónico y cultural del Valle del Cauca. Entonces, a eso se refiere Alejo. Bien. Sí, eso no, bueno, sí, para los que no conectan, claro. Por cuestiones de tiempo, pues tenemos que ir cerrando pues este diálogo. Les quisiera hacer una pregunta como final a cada uno de ustedes, pues esto está súper interesante y ojalá pudiésemos tener otro encuentro en el que exploráramos más en este proceso creativo. Pero en este punto quisiera hablar como sobre proyecciones en estos tiempos, pues donde todo está desbalanceado. ¿Ustedes cómo ven el desarrollo de la novela gráfica en el país? ¿Cómo piensa que tiene buenas perspectivas de desarrollo o qué consideran al respecto? Si quieren, empecemos por la respuesta de Alejandro. Vale, gracias. Yo creo que todos nosotros tenemos una necesidad, todos los que desarrollamos cómic, tenemos una necesidad de expresión, ¿verdad? De narrativa, de contar algo cotidiano, de contar algo personal o algo muy cercano que quiere dar a conocer, ¿verdad? Y que de alguna manera afecta en común. El cómic en Colombia, yo también lo he visto muy relacionado con el conflicto, ¿no? Hay muchos cómics que están relacionados con las perspectivas, no las que nos cuentan los medios, sino la vida de personas que han tenido o que han estado
afectadas por el conflicto. Pero creo que con esa necesidad y con los nuevos proyectos, por ejemplo, con el de Mario, ya el imaginario está creciendo un montón y creo que vamos a tener historias muy diferentes a un conflicto, muy diferentes a violencia. Creo que podríamos estar haciendo como lo que está haciendo Mario, que me parece increíble, que es posapocalíptico. Entonces creo que gracias también a la tecnología vamos a tener buen contenido. Sí, la industria creo que, como lo decía al comienzo, sigue siendo muy experimental. Se está como dando luces toda esta creación que por años han tenido creadores como tal de la industria del cómic. Hay una gran ventaja, es que los entes principales de la distribución del libro en Colombia, como lo son las editoriales, tanto independientes como más de corte, más famosas, por decirlo así, más conocidas, ¿sí? Más industriales, se están dando cuenta que el poder de las historias llevadas a una gráfica tiene mucho valor. Eso va a hacer que realizadores, que gente que tenga una historia que contar, pueda tener esos nuevos caminos para contarla precisamente, ¿ya? Nuevas realidades, nuevos episodios. Hace poco leí Liborina, creo que se llama, de Luis Echavarría, me pareció una obra maravillosa. O sea, cómo hacer algo futurista contado desde el campo colombiano y esta ficción maravillosa, más genialmente dibujada. Ese tipo de cosas como que dan mucha esperanza de que puede haber una industria colombiana en muy poco tiempo y que ya mucha más gente se está interesando en este tipo de producto, ¿no? Desde la academia, desde el colegio, desde pequeños lectores. Entonces creo que va por muy buen camino, falta muchísimo, pero se están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Hay gente muy pila detrás, como Camilo en Planeta, como nuestro amigo Miguel Ángel, gente de productores, guionistas que están mirando la novela gráfica como un punto inicial de pronto para una realización audiovisual. Hace poco leí una noticia de que Paco Roca va a lanzar una película basada en El Cisne Negro, que es su más reciente obra. Entonces está conectando todo este tema de las nuevas plataformas, Netflix, todo esto, cogiendo como base las novelas gráficas para realizar audiovisual. Todo un escenario de desarrollo se viene para las novelas gráficas, según lo que nos cuentan en este momento. Solamente un comentario ya para cerrar, que de todas maneras de ese potencial de desarrollo de las novelas gráficas en el país, habla la heterogeneidad de los sellos e instituciones que están publicando, porque hoy por hoy no solo son las editoriales, Rey Naranjo, donde está Cohete Comics, Planeta Comics, los que están sacando novelas gráficas, sino que de manera muy interesante en el país, precisamente como por todas las características que tienen estos libros, instituciones culturales y académicas como universidades están uniéndose a este tipo de proyectos y, por ejemplo, allí plasmando narrativas sobre el conflicto, narrativas sobre la memoria. Entonces, como que cada vez más esto va a ser como un espectro que se va a ir ampliando como por todas las potencialidades que durante siglos se ha estado configurando el lenguaje del cómic, y pues actualmente sigue siendo un gran campo de exploración. Pues a todas las personas pues, que nos estuvieron con nosotros en este pequeño diálogo, pues darles los agradecimientos, a Book and Play, a Oscar y Alejandro, pues gracias por compartirnos su experiencia, e invitamos pues a todas las personas que estén interesadas en ampliar información, que los visiten en las redes sociales donde son muy activos, que los visiten en su página web para que conozcan los diferentes servicios y más que ello todas las experiencias y productos que han creado. Entonces, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias. A ti, Freddy, muchas gracias por todo y por todos los que nos acompañaron también. Gracias a la Cámara del Libro, Colombia Lee, por este espacio. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes.